Bien, Venezuela vive hoy una jornada, si cabe, más difícil todavía, tras la devaluación de su moneda, el bolívar, y la subida del precio de la gasolina en un 6000%, se dice pronto. Los venezolanos, los sufridos venezolanos, se levantan con medidas económicas más duras aún en el día en el que se cumple el segundo aniversario del encarcelamiento del disidente político Leopoldo López. Para hablar de todas estas cuestiones, sobre todo de los casos concretos que se reflejan en un libro de personas que un día tuvieron que salir por motivos políticos o económicos del país, está con nosotros el sociólogo Tomás Páez, que es, aparte de sociólogo, es el coordinador del libro La voz de la diáspora venezolana. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Sí. Has estado aquí presente en el comentario. Bueno, esto es peccata minuta, ¿no? Con respecto a lo que, si lo comparamos con lo que ocurre en tu país, ¿no? Claro, sí. Sí, por eso nosotros tuvimos que crear la libertad de expresión libre para la defensa de la libertad de expresión. El gobierno venezolano creó la franquicia roja, que hoy se extiende por varios países en el mundo, entre ellos España. Y que tiene sus expresiones partidistas. Bien, La voz de la diáspora venezolana. Hemos echado una ojeada al libro, extenso por cierto, y cuenta casos de personas que tuvieron que marcharse de su país. ¿Cuántas personas en principio se calcula, tenéis los cálculos, que han podido marcharse desde que llega Chávez al gobierno? Yo creo que es importante dar contexto. Venezuela en los últimos 17 años ha recibido el equivalente a 5 veces el ingreso que se recibió en los 40 años de democracia. 5 veces el ingreso, que se dice pronto. Es decir, los 40 años de democracia, el país percibió 430.000 millones de dólares y en los últimos 16 años percibió 1.800.000 millones de dólares, de ellos 900.000 millones producto del incremento en el precio del petróleo. Ese es el contexto. Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Nosotros llegamos a tener en el censo del 60, el 15% de la población era extranjera. Éramos de origen italiano, luego español, en todas sus vertientes, canarios, gallegos, vascos, catalanes, y además teníamos casas de toda España en Venezuela, de Portugal, etcétera. Y por primera vez en la historia de Venezuela, desde 1830, desde que se fundó como república, es un país de emigrantes. Tenemos en este momento 1,5 millones de venezolanos fuera del país. 1,5 millones. 1,5 millones. ¿Más por razones políticas que por razones económicas? ¿O en muchos casos se entrelazan los dos argumentos? Bueno, nosotros hicimos una mezcla de instrumentos, hicimos cuestionarios, tenemos 900 cuestionarios respondidos por venezolanos en 40 países, porque tenemos venezolanos en 90 países en el mundo. Hicimos entrevistas a profundidad, historias de vida, focus group y talleres. Toda esa información se condensó en este libro. Entonces, ¿por qué se fueron? 15.000 personas asiladas, que viven en el exilio político, que tuvieron que irse del país por razones de asilo. Luego están los que fueron forzados a marcharse. En Venezuela se despidió, una cosa que es una locura, se despidió a 20.000 trabajadores de la industria petrolera, que es la gallina de los huevos de oro. Y no solamente se despidió a las personas, sino que, y además eso descansa en la OIT, se metió las manos en el bolsillo de esos trabajadores que tenían sus cajas de ahorro, sus fondos, y se les impidió llevárselos. Esos 20.000 personas que hoy están, por ejemplo, en técnicas reunidas en España, instalando plantas en Arabia Saudita o instalando plantas en Kuwait, en Turquía, en Colombia, etcétera, haciendo crecer otros países, fueron forzados a marcharse. Luego los médicos han tenido que irse del país porque en su propio país fueron tratados como médicos de segunda. Se privilegió la medicina cubana, y no estoy hablando remito al interesado a buscar la página de gente adepta al gobierno, la gente de Aporrea, que cuestiona el contrato leonino del gobierno venezolano con el régimen cubano, que además el régimen cubano sabemos que lo que hace es esclavismo moderno, le pagas al gobierno y él decide cuánto le paga al trabajador, no es que el trabajador trabaja para. Y así las cosas, y después de las últimas elecciones, Tomás Páez, que dan, por la mínima, pero dan mayoría en la Asamblea al régimen opositor a Maduro, ¿tienen ustedes más esperanzas de que esto cambie más pronto que tarde? No ganamos, por la mínima no ganamos, bueno, de manera que hablo por la mínima con respecto a la posibilidad de poder hacer
Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí, que había ahí... ganamos, digamos, el país se expresó, el país está polarizado de la siguiente manera. Me refiero para el cupo establecido para poder hacer iniciativas. Okay. A eso me refería. Ok, sí, que tenemos los 2 tercios para poder... Ese es el tema. Ahí sí que llegan ustedes justos a los 2 tercios para poder tomar decisiones y cambiar legislación. Claro, y vamos a tener problemas, ya los estamos teniendo. Acabamos de aprobar la ley de amnistía, hoy precisamente hay una concentración en Sol por el tema de los 2 años de los presos políticos que tenemos en Venezuela, que suman 80, entre ellos, por supuesto, el más emblemático es Leopoldo López. Está Leopoldo López padre aquí, que esta mañana hizo una rueda de prensa, en donde contó con lujo de detalles cómo funciona la justicia venezolana, que ha sido denunciada por el fiscal que fue a Estados Unidos, pero tenemos casos previos, el del juez Aponte, el del juez Velázquez, el del gobernador Isea, que fue ministro de Hacienda, que fue a denunciar la locura que es el manejo de la justicia en Venezuela, que ya el gobierno con esa información debió verlo por un sentido del exabrupto que se cometió, haberlo soltado de una vez por todos los errores políticos y la insidia y la persecución y el hostigamiento que se le ha hecho a los venezolanos que hoy están presos, que les repito, son 80. Pero a día de hoy es mucho más, digamos, factible la posibilidad de que se acabe el régimen de chavista, el régimen de Maduro. No, yo creo que el régimen no entendido, digamos, es un régimen, yo creo que la palabra que se utiliza en España es caos. Nosotros decimos no caos. El gobierno no ha entendido qué fue lo que pasó, decidió de una manera absolutamente bestial, incumpliendo todos los procedimientos, nombrar un nuevo tribunal, unos nuevos jueces en un periodo además de vacaciones, cuando en Venezuela diciembre es una cosa que se respeta muchísimo, violentando todos los plazos, todas las normas, escogió a miembros del partido político, y eso está penado y está... decidió nombrar un poder judicial que está utilizando como frente para enfrentarlo a el nuevo parlamento, donde 8 millones de venezolanos le dijeron al gobierno basta. Tengo más preguntas, pero por cortesía, lógicamente, y como anfitrión, en este caso, a nuestros periodistas invitados. Pero una última pregunta. ¿El ejército tiene algo que decir? ¿Está callado? ¿Está velando armas en favor de lo que han dicho las urnas? ¿O tiene conexión, si se me permite, disimulada con el régimen de Maduro? Yo creo que el ejército es igual que el país, ¿no? Hay un alto mando militar que hasta ahora le ha dado un cierto espaldarazo al gobierno, al mismo tiempo que cuando leyó el resultado de las elecciones tuvo que mantenerse al margen, es decir, no, era imposible enfrentarse a 8 millones de personas que dijeron basta a este régimen. Y obviamente dentro del mundo militar se están, igual que en el mundo social, igual que dentro del propio gobierno, hay corrientes que adversan al propio gobierno, que le están diciendo a Maduro por favor renuncie y deje pasar, porque estamos a nivel de crisis humanitaria. Nosotros tenemos en este momento el 97% de escasez en medicinas y estamos a nivel de crisis humanitaria también en alimentos. El nivel de escasez supera el 70% en el área de alimentos y tenemos frente a nosotros el 50% del parque industrial cerrado y el 15% del parque empresarial cerrado. 5.5 de cada 10 venezolanos están entre la informalidad y el desempleo. Elsa. Sí, yo quería preguntarle qué posibilidades tiene de prosperar esta ley de amnistía que ha sido aprobada en primera lectura, ¿no?, en la Asamblea Nacional. ¿Qué posibilidades hay de que finalmente pues Leopoldo López y otros presos acaben siendo liberados? ¿Por cuál vía? Por esta ley de amnistía, ¿no? Ajá, pero ¿por cuál vía preguntas tú? Porque ¿qué es lo que ya el gobierno lo dijo? El gobierno dijo no vamos a aceptar la ley de amnistía. Ya se presentó la ley de amnistía, ayer hubo una discusión en el Parlamento donde los representantes del gobierno se opusieron, además con unos argumentos que están fuera de... Hablaban de indulto cuando no había habido sanción, digamos, muy pobres en la argumentación. Esto se va a resolver con la ley y con la presión social. Es la presión social la que nos va a permitir sacar a los presos políticos a la calle y recuperar el país, porque, repito, el país está polarizado entre el gobierno y la sociedad. ¿Y es optimista? ¿Cree que va a ser posible? Bueno, ya tenemos, digamos, el resultado electoral
es contundente. Más allá de esa contundencia es imposible. 2/3, eso da para que la Asamblea pueda tomar cualquier decisión, desde cambio de constitución hasta eliminación, sacar al presidente por cualquiera de las vías que tenemos, revocatorio, etc. ¿Sentís? Yo quería conocer, señor Páez, si a lo largo de este proceso, desde las elecciones, ¿usted ve que la oposición venezolana ha permanecido de la misma manera unida o hay personalismos como se ha pecado en algún momento determinado? ¿Cree que el camino sigue siendo de una oposición más o menos unida frente al chavismo-madurismo? ¿Está estable ese proceso de unificación de la oposición o existen fisuras después de la victoria electoral? Mira, en política siempre va a haber personalismo, en política siempre va a haber dentro de un partido y en juegos, digamos, es el hecho humano. Ahora, lo que sí sabemos es que tenemos un país minado que solo se resuelve con unidad. Nosotros tenemos una situación en Petróleos de Venezuela, que es la empresa petrolera. Yo no sé si vamos a poder pagar las deudas que tenemos por delante. Estamos con deudas a las líneas aéreas, en las cuales están involucradas 2 empresas españolas. Tenemos deudas con el sector alimentos, con el sector farmacéutico, con los proveedores de la industria petrolera, las deudas que tenemos con los chinos, que estamos tratando de renegociar los plazos. La situación es gravísima. Pero repito la primera afirmación, eso se produce, toda esta crisis de escasez, de cierre de empresas, se produce en el momento en el que el país recibió la mayor cantidad de ingresos de toda su historia. ¿Procedentes de? Petróleo y hay impuesto interno. El impuesto Con lo cual ahora, significa el 52%. con la bajada del precio del crudo, los ingresos, lógicamente, del país todavía merman, ¿no? Y se complica más la situación. Claro, pero fíjate que nosotros llegamos a tener el país gerenciando un precio petrolero a $7 el precio del barril. Y se pudo hacer. Lo que pasa es que la destrucción de PDVSA ha sido bestial porque se votó, se salió de la capacidad del capital humano, que es el capital más importante que tiene cualquier organización, se destruyó una empresa, acaban de crear una empresa que nadie sabe de dónde surge, que se la dan a los militares, que es el tema petrolero vinculado a los militares. Es decir, desde el punto de vista del fracaso del régimen está claro. El problema es que cómo se va a salir de ese fracaso. Es decir, si Maduro usted ve posibilidades de salir pacíficamente y a su élite de la llamada boliburguesía, que son los que se han quedado con el control. No, sí, es que la apuesta de la alternativa democrática ha sido pacífica, democrática y electoral. Digamos, esa es nuestra apuesta y es la apuesta de la mayoría de la población, es la apuesta de los 8 millones de venezolanos que han votado por esa decisión y que va a seguir creciendo. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más porque a las 7 nos vamos a noticias y nos hemos pasado ya unos segundos. La voz de la diáspora venezolana. Ahora se va usted, me dicen que tenía prisa para marcharse a la Puerta del Sol, ¿no? Sí, estamos en la concentración conmemorando y exigiendo la libertad de los presos políticos y no solamente en Puerta del Sol, lo estamos haciendo en 18 ciudades en el mundo. Porque los venezolanos hoy estamos en 90 países. Tomás Páez, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos. Gracias a ti, Emilio. Adiós, Elsa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Sentís. Hasta pronto. Nos marchamos, señores.